Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. A primera hora, el informativo de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:23. Abrazos a la distancia. Qué placer de verdad contar con su sintonía. Una muy interesante visualización en nuestra transmisión de Facebook Live a esta hora. Nos puede escuchar en nuestra señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos saludando a los televidentes de Majestad Televisión en la querida provincia de Santo Domingo de los Áchiras. También nos sintonizan a través del canal 3 en el sistema TVNet y estamos en www.radiomajestad.com. Nuestras fanpage Majestad Radio y Primera Plana, allí pueden sintonizar este espacio a primera hora por la señal de Majestad Radio. Algunos temas para comentar. Ayer el presidente Lenín Moreno se presentó hacia las 8 de la noche en una cadena nacional de radio y televisión de 3 minutos. Creo que es pertinente que escuchemos al presidente Moreno para hacer una valoración justamente de algunos de los detalles que dio y que al final terminaron siendo desmentidos posteriormente. Digo, hubo el anuncio de una persona que integraba un nuevo organismo que el presidente anunció haber creado. Esta persona luego, ya lo vamos a ampliar, reveló que fue un malentendido y luego aparece una autoridad, el secretario general de gabinete, a señalar justamente que él es el responsable de ese malentendido. Lo vamos a revisar en minutos para luego, dura 3 minutos de intervención del presidente porque por un lado pasa esto y por otro lado hay un mensaje de carácter político que me parece a mí termina desdiciendo el propio discurso del Ejecutivo en torno al respeto a la independencia de las funciones del Estado. Creo que hay que hablar sobre eso. Estamos preparando justamente estos 3 minutos de intervención que tuvo el presidente de la República ayer. Antes, lo de ayer, respecto de los allanamientos generados por la Fiscalía General del Estado, amanecemos con algunas novedades que ya están posteadas en la cuenta Twitter de la Fiscalía General del Estado. Al filo de la medianoche, la cuenta Twitter de la Fiscalía General del Estado informaba que el juez de garantías penales, Ismael Figueroa, emitió medida alternativa a la prisión preventiva, o sea, la orden de arresto domiciliario contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, dice la cuenta, el expresidente de la República, Abdalá B.O. La Fiscalía lo procesa por presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Aquí 2 reflexiones. La primera, sí es posible, y esto les he compartido este detalle en varias ocasiones. El arresto domiciliario es una figura que está consagrada en el Código Orgánico Integral Penal. El arresto domiciliario es una medida cautelar sustitutiva a la prisión preventiva. Y si es posible otorgar esta medida sustitutiva, esto lo hemos hablado en varias ocasiones con ustedes, los he compartido. O sea, no para todo se debe dictar prisión preventiva. Sobre esto largamente hemos conversado en este espacio de noticias, de que hay ciertos jueces o ciertos pasajes de la Administración de Justicia que pretenden generar un abuso del uso de la prisión preventiva. Es correcto que se emitan medidas cautelares a la prisión preventiva. En este caso hay algunos elementos. Para empezar, la edad de Bucaram. Bucaram es un adulto mayor, tiene más de 65 años, por ende sí puede acceder al arresto domiciliario. Recuerden ustedes que además hay otras consideraciones por las cuales se concede arresto domiciliario a otros personajes. A Alexis Mera o a María de los Ángeles Duarte, exfuncionarios del gobierno anterior procesados en el caso Sobornos, la justicia les concedió el arresto domiciliario, más allá de que en el caso de Mera primero lo detuvieron, lo llevaron a un centro de reclusión y luego le cambiaron la medida por la de arresto domiciliario. ¿Es posible? Sí, sí es posible el arresto domiciliario, por la edad y también por el delito. Lo segundo tiene que ver con el delito. Me llama la atención que la Fiscalía informe que está siendo procesado por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Al menos en este tuit no se dice nada de la indagación relacionada con las supuestas irregularidades asociadas a la compra o venta
de insumos a hospitales de la ciudad de Guayaquil. Esto me llama la atención. Vamos a ver qué explica la Fiscalía y cómo evoluciona justamente este tema durante la jornada. Esto al filo de la medianoche. Hacia las 3 de la madrugada, la Fiscalía postea en su cuenta Twitter que este organismo formuló cargos contra Carlos Luis M., o sea, Carlos Luis Morales, el prefecto de la provincia del Guayas, y 7 personas más por presunto tráfico de influencias en la contratación de insumos médicos en la prefectura del Guayas. Juez dictó prohibición de salida del país, presentación periódica y el uso de dispositivo de vigilancia. O sea, en el caso de Morales, igualmente se ha aplicado una medida sustitutiva a la prisión preventiva. Me imagino que el uso del dispositivo de vigilancia tiene que ver justamente con el denominado grillete electrónico, como conocemos popularmente. Eso también es emblemático, ¿no? La prefecta de Pichincha con grillete electrónico y ahora el prefecto del Guayas con grillete electrónico. O sea, los prefectos de las dos provincias más grandes del país, por casos distintos, están utilizando grillete electrónico y tienen medidas cautelares sustitutivas. Claro, en el caso de la prefecta, primero la tuvieron cerca de 70 días, o casi 3 meses, perdón, detenida y estuvo a punto de perder el cargo, sobre lo cual también en su momento comentamos. Siempre nos pareció exagerado que sobre el caso de la prefecta de Pichincha se haya emitido una orden de prisión preventiva y no se haya emitido medidas cautelares sustitutivas, que creo es lo correcto. Así que es una tesis que le hemos manejado desde siempre. Algo leemos sobre este tema y claro, desde nuestras entrevistas con los especialistas en la materia nos retroalimentamos. No puede ser posible que la prisión preventiva sea la primera y no la última instancia que resuelve la Administración de Justicia. Hay casos y casos. Y como lo dije en su momento, sobre el caso de Paola Pavón, un exceso inconmensurable al haber dictado la prisión preventiva porque estuvo a puertas de perder el cargo. Con Morales hacen lo que tienen que hacer. Inician la instrucción fiscal y le dan o le otorgan medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva. Así debe funcionar un Estado de Derecho, amigos. Créanme, así debe funcionar y tenemos que adaptarnos a eso. Y eso es lo que tenemos que demandar de las autoridades. Eso es lo que debemos demandar. E igualmente, el último tuit que posteó la Fiscalía hacia las 3 de la mañana. Fiscalía procesó a 5 personas por el presunto delito de peculado. Juez dictó allí sí prisión preventiva. Habría que ver la valoración. ¿Por qué en este caso sí se dicta prisión preventiva? ¿Y por qué en los otros casos no? En este caso sí se dicta prisión preventiva contra el gerente general de la empresa de agua del Distrito Metropolitano de Quito. Nos referimos a, ya les digo el nombre, Guido Andrade. Lo que pasa es que está con iniciales. Guido Andrade, gerente de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito, tiene prisión preventiva. Y 4 personas más, Astrid A. y Oscar M. Entiendo que tienen que ver justamente con este escándalo. Dimos lectura a la nota de Diario El Universo de que no fue hackeo. Está claro que no fue hackeo. No es que se metieron piratas a las cuentas del Banco Central, lo cual ayer nos parecía inconcebible. Ha sido que por ahí aprovecharon seguramente el acceso a cuentas y transfirieron $1.300.000 a cuentas en Estados Unidos y en Hong Kong, de locos. Mientras que para Juan A. y Adrián A. se dictaron medidas sustitutivas. Esto es lo que informa la Fiscalía General del Estado. Es la información de primera mano que nosotros tenemos respecto de lo que ha ocurrido en estas horas. Tengamos un poquito de paciencia y veamos qué nos dice la Fiscalía. A ver, estimado Jorge, no estoy haciendo, Jorge Toaquiza me escribe, me dice, no es igual. No estoy comparando, estoy señalando. El caso de la prefecta Pavón es distinto al caso de Carlos Luis Morales. O sea, quisiera que entiendan lo que estoy diciendo. Estoy señalando que es emblemático que los prefectos de las dos provincias estén con grillete electrónico, de Guayas y de Pichincha, que son las provincias más grandes del país. A Pavón no le están procesando por un caso de corrupción. Pavón está siendo procesada por otro tema, y sobre el cual todavía no hay una decisión final de la Administración de Justicia. Tiene que ver con su supuesta participación en los hechos de octubre. Es algo muy distinto. Y siempre dijimos aquí en estos micrófonos que lo de la prefecta Pavón fue un clarísimo exceso y abuso de la prisión preventiva. Lo dijimos en su momento. Y está bien que en el caso de Morales se den medidas cautelares sustitutivas y que avance el proceso investigativo. Para eso hay un Estado de Derecho, o al menos aspiramos a que exista un Estado de Derecho.
Dicen por acá, ¿qué se puede hacer para que esa transferencia sea devuelta? Oigan, yo leí la nota del Universo, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, tuvieron la misma sensación, yo me quedé loco. Con 3 giros a cuentas foráneas desaparece $1 millón de la empresa de agua potable. Créanme, me he quedado loco, yo no sé si hay antecedentes de algo similar. De que desde las cuentas de la empresa de agua potable se transfirieron $1,3 millones a cuentas en Hong Kong y Estados Unidos, que habrían sido entregadas por servicios no recibidos por esa instancia municipal. ¿Cómo lo hacen? De verdad que es de locos. Esto es de locos. Es de locos. Yo no recuerdo un antecedente. Si es que alguien sabe de algún antecedente, por favor, compártanoslo. Una cosa de locos. Y que, insisto, caiga quien tenga que caer. Está bien que se haya actuado. Digo, en un primer momento nosotros pensábamos que el alcalde metropolitano hablaba de un hackeo. Está claro que este no es un hackeo. Aquí malos funcionarios con acceso a claves hicieron uso de esas claves y transfirieron esos recursos. $1,3 millones. Impresionante. Realmente impresionante. Bueno, así están las cosas en el caso de la corrupción. Hablemos también de economía. Escuchemos los 3 minutos de la intervención del señor presidente de la República y procedamos inmediatamente a hacer un análisis de esta intervención generada ayer a las 20:08 de la noche. Aquí el presidente. Compatriotas, buenas noches. Desde el primer día de mi presidencia, desde el primer día de mi mandato, he mantenido diálogos permanentes. Y lo dije, vamos a hacer del diálogo una política permanente nacional. Entre ellos, hemos realizado varias conversaciones con los economistas más serios del Ecuador. Ellos son quienes desde un sólido conocimiento y sobre todo desde la experiencia de haber vivido en carne propia cómo sortear una crisis, han apoyado nuestro programa económico. Lo hicieron siempre con bajo perfil, únicamente por su interés por la patria. Su interés siempre fue el Ecuador. La semana pasada les pedí apoyarnos conformando un consejo asesor. Aceptaron formar parte y acompañar las decisiones, esas decisiones fundamentales que habrá que tomar, estimados conciudadanos. En el semestre que viene debemos renegociar nuestra deuda externa con tenedores privados, conseguir un nuevo acuerdo con los organismos multilaterales, obtener nuevas y mejores fuentes de financiamiento con gobiernos como el gobierno de China y sobre todo traer la mayor cantidad de dinero a nuestra tan necesitada economía. Nuestro consejo asesor inicialmente estará conformado por Pablo Lucio Paredes, Fausto Ortiz y Augusto de la Torre. Y vamos a sumar más perfiles en este proceso. Algunos de ellos han sido ministros, otros han representado al país en organismos internacionales y algunos han sido una voz constante de sabiduría teórica acompañando siempre a nuestro país, el Ecuador. Gracias por dar un paso al frente y apoyarnos en esta dura tarea. En esta dura tarea cuando el Ecuador más lo necesita. Por eso, hago un llamado a la Asamblea Nacional. Escucho algunas voces poniendo y pidiendo juicio político al ministro de Finanzas. Miren, señoras y señores asambleístas, nuestra economía hoy más que nunca necesita estabilidad. Y como gobierno tenemos la responsabilidad de garantizar esa estabilidad. ¿Les parece realmente el momento para la pirotecnia política? ¿O tal vez los cálculos electorales están presentes a costa de la estabilidad de nuestra economía? No creo, ¿verdad? El ministro Richard Martínez es la cabeza de este equipo asesor. Es quien comenzó con éxito la renegociación de nuestra deuda y también es hoy la contraparte fundamental para conseguir los recursos del exterior. Nuestra economía, ustedes lo saben, ecuatorianos, es frágil y se debate entre la vida y la muerte y no podemos ponerla en mayor riesgo. Por favor, señores, señoras asambleístas, llamo a la responsabilidad con la emergencia que vive el país. Necesitamos darle al país un respiro político para que este grupo de expertos que ha decidido apoyarnos consiga los recursos que tanto necesita nuestro país, el Ecuador, para sobrellevar la más grande crisis de su historia. Nuestras prioridades siempre serán velar, lo dije, por la salud, por la alimentación, el empleo y la dolarización. Muchas gracias. El gobierno de todos. A primera hora. Esta fue una intervención del presidente, 3 minutos y pico para hacer,
digamos, dos anuncios. El primero, la conformación de un consejo asesor. Y el segundo, cuestionar la intención legítima y legal, constitucional, legal y legítima, en ese orden, del Poder Legislativo de fiscalizar a los funcionarios sobre los cuales la propia Constitución les brinda esa atribución. Pero quiero empezar por lo primero, porque lo primero terminó convirtiéndose anoche en un papelón. Y ese papelón nos invita a algunas reflexiones. Empecemos por el primero. El señor presidente de la República hace un anuncio. Anuncia la conformación de un consejo asesor. Lo hace en la cadena y luego lo publicaron en su cuenta Twitter. Tenemos, y vamos a proyectarles a ustedes, ahí tienen el tweet que fue escrito durante la jornada del día de ayer, anoche posterior a la cadena. Este tweet en la cuenta del señor presidente de la República apareció a las 21 horas con 40 minutos más o menos. He creado un consejo asesor económico liderado por el ministro Richard Martínez e integrado inicialmente por Augusto de la Torre, Pablo Lucio Paredes y Fausto Ortiz, para renegociar la deuda, lograr acuerdos con multilaterales, abrir fuentes financieras y reforzar la dolarización. 9:40 de la noche. A las 9:55 de la noche, uno de los supuestos integrantes de este consejo asesor, el señor economista Pablo Lucio Paredes, quien fue secretario de Planificación en el gobierno del entonces presidente Sixto Durán Ballén, conocido analista económico, docente universitario, escribió esto a las 9:55 de la noche. Estimados, habrán quizás oído al presidente Lenin anunciar que haré parte de un consejo asesor del gobierno. Ha habido un malentendido, dice Pablo Lucio Paredes. Eso no se dará. Sin duda, siempre estoy dispuesto a ser útil al país con sugerencias directas, comunicación en los medios y mi rol en la educación. Pablo Lucio Paredes negó ser parte de ese consejo asesor. Y 5 minutos después, a las 22 horas, el secretario general de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, posteaba este tuit. El malentendido por el cual se mencionó al doctor Pablo Lucio Paredes como parte del Consejo Asesor Económico es de mi entera responsabilidad. Mis sinceras disculpas con el doctor Lucio Paredes. Estos 3 tweets se generaron el día de ayer en ese orden. Sin embargo, hasta las 22 horas con 30 minutos, casi una hora después, 50 minutos después de que se subió el tuit del señor presidente de la República, todavía seguirá colgado ese tuit. Finalmente creo que luego de eso ya lo eliminaron. 3 tweets que nos invitan más allá de lo que podría ser una cuestión de forma, vamos a lo de fondo. Yo no concibo un presidente de la República, y lo digo con todo respeto, pero no concibo una persona que lidera el Poder Ejecutivo en este país, que anuncie la conformación de una instancia, un consejo asesor, sin haber hablado directamente con quienes integran ese consejo asesor. ¿Y por qué digo esto? Porque lo ocurrido ayer me invita a reflexionar en el hecho que el presidente de la República nunca habló con Pablo Lucio Paredes. Digo, es la reflexión inmediata. Si Pablo Lucio Paredes dice que ha habido un malentendido, querría decir que no hubo un diálogo directo con el presidente, ni una aceptación directa de Pablo Lucio Paredes a una invitación que probablemente funcionarios del gobierno le hicieron para integrar este consejo asesor. Esta es una pregunta pública. ¿El señor presidente de la República no se entera o no conversa con aquellas personas a las cuales se les invita a formar parte de su gobierno? ¿Lo hacen otras instancias? ¿Lo hacen otros funcionarios y no el propio presidente? O sea, yo no me imaginaría, no concibo un presidente que no dialogue con alguien a quien le invite a ser parte de su gabinete como ministro de Estado. O sea, no me lo imagino, créanme. Eso está pasando. El presidente Moreno no dialoga con las personas a las cuales le invita a ser parte de su gobierno. Eso pasó ayer. El presidente Moreno habló con Augusto de la Torre, tuvo línea directa con él y le invitó a formar parte de ese consejo. ¿O lo hicieron otros ministros de Estado y esos ministros le informaron al presidente? Y en este caso le malinformaron al presidente. Lo cual igualmente me parece grave. Reitero, no concibo un jefe de Estado que no tenga un diálogo directo con las personas a las cuales invita a formar parte de su equipo.
porque el Consejo Asesor termina siendo parte del gobierno en este caso. No sabemos cómo va a funcionar, si será ad honorem, si será simplemente un equipo de consulta, si van a dar sugerencias, cómo lo van a hacer. No tenemos detalles de cómo va a funcionar ese Consejo Asesor, cuya composición además da cuenta y confirma la orientación ideológica y política y económica a la cual ahora se dirige la política del presidente Moreno. Eso ya lo sabíamos, pero digamos, la conformación de este Consejo Asesor ratifica esto que ha venido ocurriendo en los últimos 2 años. Tras la salida de Carlos de la Torre, primero, y después de Mariel Viteri del Ministerio de Economía y Finanzas, y la designación de Richard Martínez, está claro que hay una posición ideológica y política distinta. Eso pasó hace 2 años. Eso simplemente viene a ser la cereza del pastel. Por el pensamiento de Augusto de la Torre, por el pensamiento de Fausto Ortiz y por el pensamiento de Pablo Lucio Paredes, que sin embargo ha negado, dice que ha habido un malentendido. Probablemente a Pablo Lucio, que eso que yo entiendo, tal vez que especulo, que a Pablo Lucio Paredes lo llamaron, le invitaron, tal vez él dijo, no sé, hay que ver o déjeme pensar, y se malinterpretó. Mi punto es, lo que ha pasado el día de ayer me invita a reflexionar en el hecho de que el presidente Moreno no dialoga directamente con la gente a la cual invitan a ser parte de su gobierno. Eso a mí me parece grave, porque es el presidente, por norma constitucional, el que designa, y no puede ser que la designación solamente sea a través de la firma del presidente en un decreto ejecutivo. Eso me parecería terrible. Ojalá que eso no sea lo que está pasando. Es el presidente de la República el que designa autoridades, y lo hace a través de la suscripción de decretos ejecutivos. En estricto rigor, el mandatario tiene que hablar con la gente a la cual invita a ser parte de su equipo. Está claro que aquí no hubo ese diálogo. Al menos eso es lo que nosotros pensamos, lo que invitan a reflexionar. Y claro, después viene el tuit de Pablo Lucio Paredes y 5 minutos después el reconocimiento público del secretario general de gabinete de que hubo malentendido y que asume la responsabilidad. O sea, al presidente le informaron de que estaba integrado ese consejo asesor, pero el presidente inicia su intervención hablando del diálogo y que él ha hablado con estas personas. Entonces no me lo explico. No me explico eso. ¿Cómo redactan los textos que lee el señor presidente de la República en sus cadenas? Termina siendo bochornoso, perdónenme, termina siendo bochornoso. Esto, guardando las distancias, se parece a lo de la semana anterior, con la publicación de esa captura de pantalla, una fotografía bajada de Wikipedia en la computadora del presidente de la República, para decir que ha conversado con Angela Merkel, la canciller de Alemania. Una fotografía que se prestó para la burla de la imagen presidencial. O sea, no se preserva la imagen del presidente de la República. Yo no sé si hay enemigos alrededor del señor presidente. O sea, por un lado, me parece una omisión terrible que el presidente de la República no dialogue directamente con quienes va a designar para determinados cargos. A mí me parece terrible. Pero por otra parte, está claro que su equipo no cuida la imagen del jefe de Estado. Pasó la semana anterior y pasó ayer. Porque terminan sometiendo al presidente de la República y a su imagen al escarnio público, a la burla y al meme. Eso es lo que termina ocurriendo. Y creo que hay autoridades del gobierno que no se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Creo que no se dan cuenta, no tienen claro. Termina siendo vergonzoso. Y la otra parte que dijo el presidente, ya lanzó un dardo en el propio pleno de la Asamblea Nacional el domingo 24 de mayo durante la presentación de su informe a la Nación. Ya lanzó ese dardo. Sí, la Asamblea tiene la facultad fiscalizadora, pero cuidado con la pirotecnia política. Ayer ya fue más directo. Defendió a rajatabla a su ministro de Economía y Finanzas. ¿Y dónde está el respeto a la independencia de las funciones del Estado? ¿Y no que se respeta justamente el rol de la función legislativa? La función legislativa tiene todo el derecho de fiscalizar, es más, tiene la obligación constitucional de hacerlo. A cualquier ministro de Estado conforme lo señala la Constitución. No tiene sentido que el presidente que lidera el gobierno, que él llama el gobierno del diálogo, hoy cuestione que la Asamblea, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
lleva adelante un proceso de fiscalización contra uno de los ministros de Estado. Por eso siempre hablo del discurso distinto a la praxis. Ayer, evidentemente, ya se develó de que termina siendo solamente una etiqueta y que no hay tal respeto a la independencia de las funciones del Estado cuando se cuestiona la posibilidad de que la función legislativa enjuicie políticamente al señor ministro de Economía y Finanzas. Es parte de sus atribuciones. No que están abiertos a la fiscalización, dejen que la Asamblea lo haga. Háganlo, permitan que la Asamblea lo haga. Y por último, reitero, la conformación de ese Consejo Asesor, supuestamente para renegociar la deuda. No estaba en ese proceso, no nos han tenido hablando durante 2 años de que están en el proceso de renegociación de la deuda. Ya lograron renegociar algo. Sería interesante saber qué resultados ha obtenido el Frente Económico en diálogo con los acreedores internacionales. Lo único que sabemos es el diferimiento hasta agosto del pago de 811 millones de dólares a los tenedores de los bonos. Que no es que fue un ahorro como nos vendieron la idea inicialmente, terminó siendo un diferimiento. En agosto hay que pagar esa plata. ¿Cuánto han avanzado las negociaciones para, renegociar la deuda pública con el Ecuador? Lo que yo he escuchado en los últimos días son anuncios de más deuda. Criticaron la deuda con los chinos y la semana anterior anunciaron créditos con los chinos. Entonces sería interesante saber si efectivamente tenemos novedades en torno a este tema. Ahí queda para el debate público.